Bienvenidos a nuestra charla gratuita. Todo esto es gracias a The Winzone. The Winzone como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido? ¿Quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. Hoy tenemos un tema súper interesante, pero antes quiero decirte que eFly Academy es un servicio de educación a través de todas sus escuelas socias. Cursos de piloto privado, cursos de piloto comercial, cursos de habilitación de vuelo por instrumento, cursos de multimotores, cursos abiertos como aviación avanzada, aviación para todos y cursos de otras aeronaves. Vas a contactar con nuestro asesor académico en el más 506 85 74 49 49 en toda Latinoamérica. También nos puedes llamar desde Europa. Ahora sí, vamos al tema bien importante, bien interesante el día de hoy, que tenemos que hablar sobre las nubes. Vamos a hablar el día de hoy sobre las nubes. Interesante este tema, las nubes. Vamos a ver este fenómeno meteorológico hidrometeoro, este vapor de agua que está sobre nosotros y que todos los días lo vemos y creemos que solamente es parte del paisaje para el común denominador. Pero para nosotros los aviadores tiene otro tipo de informaciones. Entonces, aquí es cómo vamos a leer el cielo el día de hoy. Vamos a ver esas mapas, esas masas de vapor de agua o cristales que flotan sobre nosotros. Realmente es un mapa dinámico y vital que es un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene una toma de decisiones y es bien importante. Hoy no solamente vamos a develar el secreto de cómo, sobre el tipo de nubes, cómo se forman las nubes, vamos a enseñar a interpretarlas. Se quiere que se conozca el tipo de nubes y que puedan aplicar este conocimiento para entender mucho mejor la meteorología, esa ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos. Entonces, vamos a ver, vamos a conocer qué es una nube. Vamos a conocer entonces qué es una nube. Vamos, lo vemos acá, una nube es una masa visible de innumerables y diminutas goticas de agua líquida o de cristal, líquido o sólido. En este caso son cristales de hielo y es una mezcla de ambos, mixtos, que se encuentran suspendidas en la atmósfera a diversas altitudes. Y aquí vemos la nube, vean cómo así se forma la nube, vean, ahí lo que tenemos es una cantidad de minutas, es un hidrometeoro, son masas visibles de millones de goticas de agua o de cristales de hielo suspendidas en el aire como si fueran ver varias ciudades flotando. Así son las nubes. Eso es este vapor visible, esta masa visible de vapor que se condensa, es las goticas de agua o cristales de agua o de cristal de hielo suspendidas sobre nosotros. Y es bien importante porque para entender la nube tenemos que entender cómo nace la nube. Y aquí viene el secreto importante de cómo se forma una nube. Vamos a ver cómo se forma, cuál es el secreto para formar la nube, qué es lo que necesitamos para formar esa nube tan importante. Entonces, la nube, lo que podemos decir que se forma con varios pasos. Es una receta y empieza por la evaporación, el ascenso y el enfriamiento, que es el número 2. Después tenemos los famosos núcleos de condensación y por último tenemos la condensación. Eso es lo que va a crear esas masas de aire visibles. Ahí lo que vamos a hacer es formar estas masas visibles. Entonces, ¿cómo se forma la nube? Entonces, aquí es bien interesante que la nube tiene varios puntos para ser formadas. Y aquí podemos venir a lo que es, vamos a señalar de cómo se forma, bien, y dentro de uno de los aspectos está el primero, y el primero es la evaporación. La evaporación es simplemente que el sol va a calentar el agua y él la convierte en vapor visible. Después viene el ascenso y el enfriamiento. Esto es bien importante porque este vapor sube por muchas razones, en este caso por las montañas, por el choque con las montañas, por el choque entre las masas de aire de diferentes características, una masa de aire fría, una masa de aire caliente, también por la convergencia y al hacerlo lo enfría. Entiéndase bien que también existe la formación por la parte de convección y advención. La parte convectiva y la parte advectiva. La parte de lo que es la convección es el transporte vertical.
Ahí vamos a tener un proceso de transporte vertical de la nube y porque esta se calienta y es menos densa, por lo tanto va a subir, marcando un desarrollo vertical. Es lo que vemos con los montones de algodones subiendo. Esas son las torres que se van generando como los cúmulos y los cumulonimbos. En la advención, lo que se hace es el transporte horizontal que se desliza sobre la masa de fría y es empujada suavemente sobre las montañas o los frentes. Eso es lo que vemos en la extensión horizontal y vemos lo que es las mantas o capas que son los estratos. Y aquí se ven, vean la formación, vean cómo es el transporte vertical de la masa de aire y aquí lo vemos lateralmente. Esa es la diferencia entre la convección y la parte de la advección. Vamos a ver entonces el tercer paso y el tercer paso que tenemos para la formación de nubes es lo que se llama el paso de la que son los núcleos de condensación. Esos núcleos de condensación son todo lo que ustedes ven acá que son los núcleos de condensación, si lo ven aquí, es eso, ¿ok? Esos son los núcleos de condensación y eso hay que tenerlo claro porque el vapor necesita algo para adherirse, son como imanes. Lo que va a hacer es que esa se va a hacer visible porque ahí van a tomar muchas partículas microscópicas como son el polvo, la sal, la polución y lo que van a hacerse es punto de anclaje para ese vapor que necesita una semilla para adherirse a ella. Luego de eso, lo que va a hacer es que ese vapor se va a condensar y adherir, que se adhiere a esos núcleos de condensación, esos famosos núcleos de condensación, generando las goticas o cristales de hielo. Entonces, así tenemos lo que es la nube visible y esto es bien importante. Ahora vamos a ver parte de su clasificación y vamos a ver aquí la clasificación y la vamos a ver aquí. Dentro de las clasificaciones tenemos varias clasificaciones y en este momento lo que vamos a ver es por su forma. Ahí vamos a ver la clasificación de acuerdo a su forma, entonces, o su aspecto, mejor dicho. Las nubes se clasifican en tres tipos de aspectos. Las clasificamos por tres grandes familias exactamente. Y aquí la vemos y vemos que está la familia del cirrus, la familia del estrato, voy a cambiar el color, la familia del estratos y la familia de los cúmulos. Aquí está, familia de los cirrus, estratos y los cúmulos. Cada una, ¿cómo son? Bueno, aquí tenemos la familia de lo que son los cirrus. El cirro es pluma, ¿ok? Son delicadas plumas blancas en lo más alto del cielo. Eso es lo que es. Lo que son la forma de estratos. Piensen en lo que es el estrato como algo extendido, una manta gris uniforme que cubre todo el cielo y que se forma así como en capas, bien, lo que llamamos en la parte de sociología, los estratos. Ahí es parte del lenguaje común de nosotros, que son capas que lo que hacen es separarse entre ellas. Esas son las capas. Y por último tenemos los cúmulos. Piensen en montones de algodones, ¿okay? Uno montado encima del otro, ¿okay? Se acumulan y forman una montaña de algodón acumulada. Un cúmulo es una montaña de algodones acumulados. Entonces aquí tenemos lo que son estos tres tipos de aspectos. También tenemos otros aspectos como las nubes. Pueden ser líquidas, sólidas o pueden ser mixtas. ¿Por qué importa esto? Porque la composición va a definir el tipo de precipitación y los riesgos para volar. Por ejemplo, en el caso de la formación de hielo, el engelamiento, la lluvia para la visibilidad y tenemos también los mismos efectos de la misma vapor sólido que no deja ver por la reducción de las condiciones meteorológicas visuales. Eso es por lo que son las formas. Ahora lo que podemos ver en este momento serían la clasificación de acuerdo a sus niveles de altitudes, ¿sí? Tenemos las bajas, las medias y las altas. Aquí estamos en cada clasificados de acuerdo ahí la vamos a identificar de acuerdo a la altitud que tengan cada una de ellas. Y aquí es bien importante porque forma parte de esta clasificación y de poder distinguirlas desde cualquier lugar para saber qué tipo de nube estamos hablando. Entonces, vamos a hablar de la parte alta, vamos a hablar de los cirrus, de la familia de los cirrus, que es la parte más alta que tenemos acá. Vamos a hablar de los cirrus. Y nos vamos al siguiente. Vamos a seguir, vemos acá, y aquí tenemos la familia de los cirrus.
Vean acá la familia de los cirrus, si lo vemos, entonces tenemos que son nubes altas, nubes muy altas, nubes que pueden ir desde los 22.000 pies en adelante. ¿Okay? Su composición son principalmente de cristales de hielo. Tenemos los cirrus, ahí vemos que acá tenemos los cirrus, estos que están aquí. Si ven los cirrus, son de apariencia delgada y estos son los más favoritos míos, son plumas o lo que es algodón deshilachado, a menudo con aspecto sedoso, y están dispersas en bandas. No producen precipitación, pero sí son hielitos pequeñitos que están ahí suspendidos en el aire. Luego tenemos lo que es la número 2, que son los cirrocúmulos. Estos que están acá, en la acumulación. Vemos que la apariencia es más delgada, de nubes formadas por pequeños gránulos o rizos bien definidos con aspecto de cielo como de borregos, aborregado, lo que se puede decir, y no proyectan las sombras, no proyectan sombra. Son de corta duración y relativamente raras. Tenemos esas acumulaciones, se ve el cielo bellísimo y se ve así como con cúpulos o con montoncitos de algodón. Eso es lo que vamos a ver en los cirrocúmulos. Luego vemos los cirrus estratos. Los cirrus estratos, como sabemos, el estrato es una parte plana y aquí lo que vamos a ver es un velo blanquecino transparente que cubre parcialmente el cielo sin detalles visibles, pero va a producir el efecto del halo solar o el halo lunar. Y aquí lo vamos a ver cómo es el halo, y aquí vemos este efecto. Este efecto es muy interesante porque el halo, lo que es un fenómeno meteorológico que es conocido como ese aspecto alrededor del Sol o la Luna, y que específicamente lo hacen este tipo de nubes, tipo de nubes que son los cirroestratos. ¿Por qué? Porque en realidad tienen millones de partículas de hielo que actúan como diminutos prismas, y cuando la luz del sol actúa sobre ellos, incide sobre ellos, va a refractarla y la va a reflejar creando un espectáculo de anillos de luz alrededor del sol o la luna. Aquí viene este dato porque antecede generalmente por unas 24 horas para un sistema de tormenta o para el descenso de la temperatura. Aquí es importante, ya que se ve asombroso, que no solamente una simple observación te puede dar una ventaja para la planificación de vuelo, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el halo solar. Ya estamos con las nubes altas, vamos ahora con las nubes medias, ¿ok? Las nubes medias que estamos acá son los altos estratos, son nubes medias que son los altos estratos y los altos cúmulos. Vamos a ver los altos estratos, vamos a explicar los altos estratos. Realmente los estratos, como dijimos, son nubes planas, y aquí tenemos que la composición de los altos estratos son una capa uniforme grisácea o azulada que cubre el cielo, y el sol puede verse difusamente a través de como que un vidrio esmerilado que se asocia que se pueden producir precipitaciones ligeras. Y tenemos también los altos cúmulos, que son bancos o capas de nube blancas grisáceas formadas por masas redondas con sombras propias que pueden tener un aspecto deshilachado o pequeños torrecitas de cúmulos. Esas son los dos tipos de nubes medias. Luego tenemos las nubes bajas. Vamos a ver las nubes bajas y las tenemos acá, como los nimbos, los estratos cúmulos y los estratos que tenemos acá. Aquí lo vemos y vamos a ver entonces lo que son el nimboestrato. El nimboestrato es una capa de nubes gris oscura, densa densa y amorfa. Y aquí es bien importante porque los nimboestratos generalmente son nubes estratos o estratos cúmulos que espesas y densas, y que su base siempre se encuentra en el nivel más bajo, pero puede llegar al nivel medio. Es una nube baja, pero puede llegar al nivel medio, ¿sí? Importante con él. Entonces luego tenemos los estratocúmulos que lo tenemos aquí, el estratocúmulo, si lo ven ahí, vean esa característica del estratocúmulo, tiene una apariencia
de nube grisácea, uniforme, muy baja, que cubre el cielo como una niebla elevada y carece de estructura definida. Luego tenemos lo que son los mismos estratos, es el simple estrato, ¿ok? Y una curiosidad que son, que pueden llegar al suelo y pueden formar niebla o neblina. Y aquí es bien interesante porque los estratos son densa vapor de agua ahí condensado, que se va a ver que está muy bajo a nivel de las montañas. Inclusive este tipo de nubes reduce la visibilidad en la aproximación final y son muy peligrosas. Bien, seguimos entonces y vamos a ver entonces lo que vemos acá son los diferentes tipos de nube y aquí vamos a ver otro punto importante sobre qué nos indica cada tipo de nubes. Vamos a ver qué nos indica cada tipo de nubes. Aquí lo tenemos, el pronóstico, y vamos a ver el pronóstico de cada una de ellas y que vemos desde arriba hacia abajo y vemos que están los cirroestratos, que empezamos por aquí, el cirroestrato que está aquí, vean acá. Ese cirroestratos lo que nos da el halo mágico, que es halo alrededor del Sol, la alerta de lluvia en nieve entre 2 y 24 horas y es un aviso temprano de cambio de temperatura. Luego tenemos los cirrus, que es el que sigue. Vemos los cirrus, este que está acá. El cirrus, vamos a quitar acá, el cirrus que está ahí. Vean que el cirrus es plumas delicadas que dan buen tiempo ahora, pero posible lluvia entre 24 y 36 horas. Luego seguimos con el cirrocúmulus que está aquí. El cirrocúmulus lo que nos da es son raras porque pocas veces se ven, pero indican inestabilidad atmosférica. Luego vamos con las nubes medias y tenemos los altos cúmulos. Aquí tenemos los altos cúmulos. Los altos cúmulos son algodones esponjosos y hay cambio de tiempo en camino. Posibles tormentas si hay calor. Luego seguimos con los altos estratos, que son esta que está acá. Los altos estratos, lo que nos indican es que son mantas grises que cubren el sol y son lluvias o nevadas continuas en las próximas horas. Luego seguimos con nubes bajas, como son los nimbos estratos. Bien, véanlo aquí, los nimbos estratos, esta que está aquí, estas nubes también se las traen porque los nimbos estratos son la gran manta oscura, tienen lluvia o nieve continua y persistente. Luego tenemos los cúmulos, aquí tenemos los cúmulos, esta acumulación apilada de algodones. Tenemos los cúmulos que son buen tiempo, grandes de desarrollo y pueden producir posibles chubascos, lluvias rápidas, inicio de tormentas ahí. Luego seguimos con el estratos. Aquí está el estratos. Vemos acá, vamos a poner un poco más acá. Vemos aquí el estrato. Si lo vemos ahí, el estrato, ¿qué es lo que hace? Son nubes bajas, mantas planas, que tienen llovizna, niebla o neblina. Ahí lo tenemos que puede llegar a la superficie creando este tipo de fenómeno atmosférico que puede ser la niebla o neblina. Luego seguimos con el estratocúmulos. El estratocúmulos que está aquí, vean que es una nube plana, ¿ok? Con acumulación. El estratocúmulos es rodillos bajos que se ve que el tiempo va a estar estable y con posibles llovizna ligera. Luego seguimos con los cumulonimbos, esta máquina de hacer de todo. Tenemos el cumulonimbo, es tormentas, reina de las tormentas, con su yunque, llega el yunque, el Ambel, tormentas severas, lluvia fuerte, granizos, vientos intensos, rayos, es la nube donde nunca debes entrar. Entonces, aclaración, recuerden que si cae lluvia o nieve, eso va a depender de, o sea, si es líquido o sólido, va a depender la temperatura si está por debajo de cero o por arriba de cero. Entonces, muy importante para saber si va a caer lluvia o va a caer nieve. Aquí está, esto es muy importante. Entonces, vemos lo que nos dice la nube y vamos a ver este genio que no es un científico, sino le presento a un farmacéutico apasionado de las nubes que se llama Luke Howard. Luke Howard, si lo ven aquí, en 1802, antes de 1802, la clasificación de las nubes era un caos total.
Los científicos creían que cada nube era única e inclasificable. Y esto es muy importante porque es que no había un lenguaje común. Y aquí es donde entra Lou Howard como un gran científico, nacido en Londres, que, era, que es un, no, o sea, no era un científico como tal, era realmente un farmacéutico que estaba apasionado por el firmamento. Y él, desde su ventana, miren como tal cual como se ve, vean que como él desde su ventana lo que hacía Luke Howard, a ver si podemos ponerlo por acá, vean lo que hacía Luke Howard desde su ventana. Luke Howard lo que hace es colocarle en nombres de latín los diferentes hijos del viento, que son las nubes. Tenemos a los cirros, tenemos los cirros, tenemos los cúmulos y los estratos. Y lo que hizo fue ordenar este caos y le dio un lenguaje universal para el clima. Entonces, Lou Howard, en este 1802, es realmente el genio que ordenó el caos celestial de darle el nombre a las nubes. Muy importante. Bien, vemos que dentro de la parte de la aviación, nosotros tenemos herramientas para poder ayudarnos a la predicción de nuestro vuelo, a la planificación, bien sea planificación en tierra o planificación en el aire. Y aquí está el importante instrumento que tenemos nosotros, que es el radar. Y aquí va lo más importante, porque el radar es un dispositivo electrónico que realmente nos va a ayudar a ver dentro de las nubes. Un punto muy importante porque este radar nos va a mostrar, va a ser nuestro ojo dentro de las nubes. Entonces es importante hablar que el radar no detecta las nubes. No, el radar no ve nubes. El radar lo que ve es la precipitación que hay adentro. ¿Qué es lo que hace el radar? Emite ondas que rebotan en esas gotas de lluvia y copos de nieve o trozos de granizo y los dibuja en forma de colores. ¿Okay? Ahí está, eso es lo que hace el radar. Hay un equipo adicional también que es un detector de tormentas, que hay equipos adicionales que lo tienen, y esos detectores de tormentas es que lo que va a hacer es que no ve la precipitación, sino ve las descargas eléctricas o los rayos que están adentro, que es el Storm Scope. Entonces, un aliado del radar es el Storm Scope, que es un detector de tormenta, que es un complemento genial para el radar, pues alerta al piloto de tormentas activas dentro de esas masas visibles de vapor de agua. Entonces, él no ve la nube, no las detecta, no va a decir un cirrocúmulo, es un estrato, es un cúmulo nimbo, no. Él simplemente ve la cantidad de agua, el radar ve la cantidad de agua que está dentro de él. ¿Okay? El radar lo que va a ver a través de esas ondas, esos ecos que rebotan en la gota de lluvia o en el trozo de granizo y dibuja la cantidad de masa de agua que hay ahí. Entonces, este caso tenemos varios colores. ¿Okay? Los colores están, vamos a verlo aquí. Aquí vamos a ver los diferentes colores. Vean aquí los diferentes colores. Vean, ahí están diferentes colores aquí que están empezando desde el nivel 0, el nivel este que está aquí, el negro. Vean el color negro. El caso del color negro lo que hace es, no hay precipitación, no se muestra nada. ¿Okay? El fondo es totalmente normal. Ahora vamos con el verde. El verde es lluvia ligera o nieve. Generalmente no representa un peligro significativo. Luego tenemos el amarillo, este que está acá, el amarillo, importantísimo. ¿Qué sucede con este amarillo? Bueno, este amarillo es realmente precaución. Igualmente, como lo tenemos en todos lados, la precipitación moderada, aquí hay lluvia, es más fuerte y es algo que aquí puede haber turbulencia y hay que empezar a considerar la posibilidad de desviar la ruta y solicitarle eso al Centro de Control de Tránsito Aéreo. Luego seguimos con el color rojo, este color que está aquí, que también semáforo, alerta precipitación fuerte, muy fuerte, y esto indica alta probabilidad de granizo, turbulencia, severa, condiciones meteorológicas adversas y el piloto siempre, siempre, siempre deben evitar esa zona. Y la más crítica es la púrpura o la magenta, que pues es el nivel 4, este que está acá. Esa púrpura o magenta ya es zona donde usted no debe volar. Es la zona de mayor peligro que debe evitar a toda costa. Bien, es importante. Bien, ya vimos este instrumento tan importante. Ahora vamos a hablar un poco, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre este aspecto que es los momentos curiosos de las nubes, ¿no?
Uno de los momentos curiosos, momentos o preguntas importantes que se han hecho los participantes: ¿cuánto pesa una nube? Una nube puede pesar cientos de toneladas. Imagínense 100 elefantes encima de su cabeza. Eso es una de las preguntas que siempre hacen. ¿Por qué son blancas? Bueno, son blancas porque el sol es una mezcla de colores y las goticas de nubes son tan diminutas que dispersan todos esos colores y al mezclarse, todos los colores reflectados nos hacen ver el blanco, que es el color. ¿Por qué pueden ser grises? ¿Por qué pueden ser negras? Simplemente porque son densas, que bloquean la luz y que deben van a bloquear esa luz que va a llegar a nuestros ojos. ¿Cómo se mueven? Se mueven por los vientos. Se mueven muy rápidamente como unos barcos gigantes a través del agua. Eso es así como se mueve. ¿Por qué no se cae la nube si la nube es tan pesada como estás diciendo? Bueno, aquí entra lo que es la magia de esas diminutas goticas ligeras, porque están constantemente suspendidas por ese proceso que le había hablado de la convección y la advención, que son corrientes ascendentes y la gravedad, porque la gravedad va a intentar tirarlas hacia abajo, pero el aire las va a empujar hacia arriba y ahí las va a mantener. Es por eso que se mantienen y no se caen las nubes. Este punto es importante. Vamos a ver entonces el caso del METAR. El METAR, vamos a hablar del METAR. Aquí tenemos el METAR. Vean acá. Tenemos el METAR y el METAR sí nos indica realmente el METAR, una de las funciones del METAR es un reporte de nubes usando abreviaturas y números para indicar la cantidad de cielo cubierto y altura de la base de las nubes. No va a dar el nombre de la nube. Igualmente como el radar, ahí no vamos a ver, es un cirrocúmulo, es un estrato. Esos son nombres que se le dan para referenciarlos, pero los sistemas que tenemos no detectan esa forma, ni detectan a la altura que están, ni la forma que tienen para darle ese nombre a la nube. Simplemente el METAR, el reporte meteorológico del aeródromo, va a ver la cantidad de cielo cubierto, va a darte esa información, te va a dar y te va a dar la altura de las nubes en ese momento. Y aquí lo más importante viene aquí la magia. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, lo que es la neblina. Aquí tenemos neblina y es importante mencionar que, bueno, realmente este es el aeropuerto del condado de Hamilton, no le había comentado, pero no voy a descifrar el METAR completo. Este es el condado de Hamilton en Tennessee. Ven acá, aquí tenemos el día 28 a las 20:11 Zulu y tenemos los fenómenos, la niebla, en este caso la neblina, es el mist, es más ligero que la niebla, que el fog. Tenemos el mist. Tenemos también tenemos a Scatter a 3.000 pies, tenemos dispersas a 3.000 pies, véanlo acá. Esa es la que tenemos acá, nubes dispersas a 3.000 pies. Luego tenemos Broken, nubes quebradas con cumulonimbus a 4.200 pies, ¿sí? Ahí lo tenemos, esos cumulonimbus a 4.200 pies, y recuerden que esa unidad de medida es AGL, no es MCL, por eso estamos hablando de altura, y esta capa contiene, como les he comentado, tiene cumulonimbus. Luego tenemos quebrado o roto a 7.000 pies, véanlo acá. Luego tenemos quebrado o roto a 15.000. Tenemos también overcast a 25.000. Ahí tenemos. Y también tenemos por acá las nubes, que son las únicas que se hablan, que son las de desarrollo vertical, que no las mencioné, que es importante que no las mencioné, se pasó porque dentro de las nubes bajas está las nubes de desarrollo vertical, que son los cúmulos y los cumulonimbus. Esa es parte de la clasificación. La clasificación incluye los 10 tipos de nubes y dentro de la clasificación los cúmulos y los cumulonimbus son nubes de desarrollo vertical. Están aparte porque estas nubes pueden ascender hasta los 40.000 pies de altitud. Bien importante, bien interesante, puesto que ellos son parte de las nubes de desarrollo vertical. ¿Okay? Importante con este aspecto. Seguimos entonces hablando de lo que es el reporte meteorológico, y el reporte meteorológico nos habla entonces de las únicas nubes que se pueden identificar dentro del METAR, que son el cúmulo, ¿okay? Que están distantes
entre el este y el sur, y tenemos la Torre Cúmulos que se encuentra sobre el aeropuerto, el aeródromo, ahí lo tenemos, ¿bien? Ahí tenemos este METAR, este reporte meteorológico del aeródromo, que si bien es cierto, lo va a ver como esta bóveda celestial. Recuerden que él lo que hace es dividir el cielo en octas. 8 octas es el cielo cubierto y 0 octas es el cielo despejado. Eso es importante saberlo porque a la hora que el piloto llame a la estación, le diga cuáles son las condiciones del campo. Dentro de las condiciones del campo, si está despejado, si está cubierto, a qué altitud, a qué referencia. Recuerden que la referencia puede ser el patrón de tráfico y ahí se le va a dar el reporte meteorológico por observación. También se puede, ese es el caso de consultar a un piloto que esté cerca. También se va a consultar el Centro de Control de Tránsito Aéreo y el Centro de Control de Tránsito Aéreo va a dar su punto de vista de cómo están, va a dar su referencia de cómo están las condiciones del campo y también va a emitir el reporte meteorológico si es que tiene algún tipo de indicaciones meteorológicas para poder dar ese reporte meteorológico. También recuerden que lo vamos a escuchar en el EIRIS, el sistema de información terminal del aeródromo. Importantísimo. Bien, ahora vamos a hablar de lo siguiente, vamos a hablar de estos siguientes aspectos. ¿Qué pasa si yo entro en una nube? Que es muy importante, puesto que nosotros debemos estar atentos cuando nosotros entremos a una nube. Entonces, la importancia de poder saber qué pasa cuando nosotros entramos a una nube. Entonces, los pilotos no pueden irse contra las nubes. Es importante saber que los pilotos no pueden estar viajando, irse contra las nubes, probar esa sensación. Nada más acercarse hacia la nube es sumamente peligroso por diferentes factores. Y estos diferentes factores están mencionados y están siempre comentados en lo que es la parte de fisiología de vuelo. En la parte de fisiología de vuelo nosotros tenemos una cantidad de ilusiones, de sensaciones, de consecuencias si el piloto no se entrena para saber qué es lo que le puede pasar si entra en estas nubes. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, tenemos una acción temeraria de un piloto que toma la decisión a irse cuando ve ese tipo de fenómenos meteorológicos. Indudablemente va directo contra el yunque, directo contra el cumulonimbus, una de las nubes que debe evitarse a toda costa. Entonces, dentro de los peligros que tenemos, vean aquí, de viajar en nubes, se pueden observar lo siguiente. Aquí tenemos uno que es que nunca debemos debemos evitar la sumatoria de nubes con montañas. Esas nubes con montañas pueden ser muy peligrosas porque nos pueden agarrar, te pueden entrar como tipo capuchón y te pueden arropar y te puedes quedar dentro de la zona montañosa. Siempre es importante tratar de mantenerse por arriba hasta conseguir el área específica para hacer la aproximación. Entonces, estas nubes pueden eh, arropar y ocultar la montaña que está ahí. Entonces, mucho cuidado con este tipo de nubes. También tenemos otro de los efectos importantes que son el efecto de las luces. Aquí está, por ejemplo, el efecto de las luces beacon. Cuando usted entra dentro de una nube, las luces beacon producen un efecto de desorientación mientras entra en una nube. Lo ideal es apagar la luz beacon, la luz strobe, porque puede causar vértigo. En este caso, esos flickers que están constantemente dando vueltas pueden generar una desorientación al piloto. Entonces, bien importante con este tipo de amenazas que estamos dentro de volar de la nube. Otro de los puntos importantes también durante las aproximaciones, muy importante saber que en el momento que tenemos las luces encendidas, esas luces encendidas pueden ser un reflejo. Recuerda que estamos impactando luz sobre esas goticas de agua y que pueden ser reflejadas. Lo ideal es que apague las luces para que podamos ver las luces de aproximación, el umbral de pista, la zona de contacto, para que tengamos más visibilidad si en ese momento tenemos niebla o neblina y que nos está apagando, nos está dejando, perdemos la visibilidad en ese momento. Entonces tenemos que apagarla para poderlas ver y poder estar en contacto visual con el terreno. Muy importante y con la pista. Eso puede suceder también. Entonces, volar en nubes también puede ejercer una desorientación espacial. Bien, una desorientación espacial.
que es producida por la pérdida de conciencia del piloto de cómo está esa aeronave en el espacio. Aquí es bien importante que se haga referencia de que siempre el piloto debe confiar en sus instrumentos. Aquí viene lo más importante, que el piloto debe confiar en sus instrumentos básicos de vuelo y mantener la conciencia de dónde está en ese momento. Esto es bien importante para la parte fisiológica. Recuerden que el sistema, tenemos nuestro sistema vestibular, nuestro sistema visual y nuestro sistema propioceptivo que nos ayuda a saber cómo estamos nosotros en, en el espacio, pero son sistemas subjetivos que tenemos que ser referenciados con los instrumentos. Aquí hemos hablado de los instrumentos como los instrumentos básicos de vuelo, que son los más importantes porque nos dicen la condición exacta, objetiva de cómo está nuestra aeronave. Entonces, con esto es importante que tomemos precaución a la hora de entrar en nubes. Por ejemplo, tenemos diferentes peligros. Dentro de las nubes podemos mencionar diferentes peligros, como por ejemplo también el horizonte falso. Las nubes también nos dan ese horizonte falso que nos hacen creer que estamos volando recto y nivelado, pero nos da una sensación de visual de que estamos volando de recto y nivelado, y cuando vemos el horizonte artificial no es la realidad. Entonces, este tipo de fenómenos de ilusiones sensoriales sí existen. No quiere decir que el piloto tenga algún problema, sí existen, todos somos sensibles a las ilusiones sensoriales. En cualquier momento la ilusión sensorial puede a tomar de sorpresa al piloto, y por eso debemos estar atentos. También otro de los puntos importantes es que, por ejemplo, las nubes altas tienen un peligro importante, que es el hielo en las turbinas, que el hielo en las turbinas entran directamente a la parte de la zona compresora, entran como si fueran piedras. También podemos poder presenciar, por ejemplo, turbulencia de aire claro, ¿okay? Con corrientes de jet stream, por ejemplo, sin querer entramos a esas corrientes de chorro. Tenemos formación de hielo, engelamiento, sobre todo en las partes de las nubes medias, que contienen agua subfundida, que solamente al contacto con la superficie de controles, con la superficie, con el fuselaje, se congelan en el mismo contacto. Visibilidad, de dificultad de visibilidad. Luego tenemos las nubes bajas, por ejemplo, lo que hace en el caso de las nubes bajas, especialmente la niebla, los estratos son críticas para los despegues, las aproximaciones, la formación de hielo. Si las temperaturas son muy bajas, también va a pasar la lluvia intensa con los nimbos estratos, y la turbulencia puede ser ligera a moderada. También tenemos las nubes de desarrollo vertical. Siempre evitar lo que son los cumulonimbos, ¿okay? Estas nubes de desarrollo verticales, que son de las más peligrosas que tenemos, ¿okay? Que tienen hielo severo, cisadura de viento, microbus, rayos, visibilidad nula dentro de la nube, y puede afectar todos los sistemas de la aeronave. Entonces, en resumen, los pilotos deben utilizar todas las herramientas que puedan utilizar: la observación, su radar meteorológico, los METAR, llamar también a las otras aeronaves, al centro de control, para evitar cualquier consecuencia que sea tomada por estar cerca o atravesar las nubes. Entonces, uno de los puntos más importantes, que mi deseo es que nunca vuelvan a mirar la nube de la misma manera, véanla de una forma que es de cuidado, ¿okay? Muy importante. El pronóstico es sumamente importante porque es una advertencia para interpretar ese lenguaje del cielo, bien sea el pronóstico subjetivo, que es el que usted ve la nube, las condiciones del campo, o también los instrumentos que tenemos, como son lo que son los reportes meteorológicos, el centro de control de tránsito aéreo, ¿ok? También vean entonces dónde vamos a evitar. Interpretar también los códigos de colores de nuestro radar es bien importante, conocerlos, y al final nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones de nuestra escuela, de nuestros libros que están ahí referenciados, que explican al detalle de por qué se debe evitar este tipo de condiciones. Si se debe evitar en todo momento, bueno, si no se puede evitar, hay que pasar por el lugar donde menos nos haga daño. Y aquí es bien importante la toma de decisión del piloto, que el piloto está tomando decisiones en cada momento. Si las decisiones pueden ser piloto solo o piloto que vuela con otro compañero,
que es el CRM. Con esto hemos terminado el día de hoy. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.